Nos da mucho gusto que todos estén presentes. A todos ustedes estamos agradecidos por su presencia. Quisiera leer en Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Que dice, Dios es juez justo. Siempre justo, siempre. Y Dios está airado contra el impío todos los días, o se indigna contra el impío todos los días, todos los días. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. Que dice, aquí tenemos una ilustración aquí en la carta gráfica. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sus vidas han sido cambiadas, ya personas salvas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a el Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 36, al final del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios bendiga su palabra. Estamos considerando lo que tengo, mi deseo es hablar acerca mi enfoque es hablar de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Aquí es interesante de leer este versículo, pero no fueron palabras de Cristo. Fueron palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue delante de Cristo, delante de él para introducir el Mesías que vendría atrás de él. Y ahora él está presentando dos opciones a las personas. Él está predicando, Juan el Bautista. Él está presentando dos opciones. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan no está enfatizando, ustedes tienen que ser seguidores de mí. No, todo es Cristo. Todo es Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aunque él está presentando esta opción, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Pero la otra opción, el que rehúse creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Salvación por la fe en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero la tragedia, la consecuencia en negarse a creer en el Hijo, el que rehúse creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Uno dice, pues yo pienso mi manera, ¿no? Que Dios no está enojado, Dios no tiene ira, Él es un Dios de amor. Hemos leído de su amor, amó al mundo, que Dios sabe que todos somos seres humanos y todos tienen que hacer lo mejor que pueden. Y si somos sinceros, entramos al cielo al final de la vida. Pero no dice así la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No todos son salvos. No todos han creído. Y si Dios reacciona contra el pecado, el versículo Juan 3:36 dice, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es la reacción de Dios contra el pecado. Nada más, nada menos, exactamente lo que es justo, porque Dios es juez justo. Se indigna con los pecadores todos los días, los impíos, todos los días. Él no puede pasar la vista gorda sobre nuestros pecados. Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios se indigna con los impíos todos los días. El pecado le ofende. Dios ve el pecado, no solo lo que hacemos, pero lo que pensamos, la actitud que tenemos. El pecado es lo que nos impide entrar al cielo, pecado no perdonado. No podemos entrar en el cielo con el pecado que no es perdonado. El pecado no entra al cielo. Entonces, por eso se enfatiza en la Biblia es la importancia de ser salvo. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Es usted salvo? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Conoce usted a Cristo como Salvador? Entonces Juan presenta aquí las cosas como son. Blanco y negro, no hay gris. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Uno dice, bueno, yo lo sé que el Evangelio se predica, yo sé que yo creo en Dios, yo creo
que somos responsables delante de Dios, pero no es para mí ahora. ¿Por qué? No tenemos la garantía de hoy ni mañana. De este versículo nos dice algo, me llama la atención, nos dice algo importante. Versículo 19 de Juan capítulo 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe por qué personas no quieren creer en Cristo? ¿O les gusta más el pecado? Hay un pecado que impide a la persona creer en Cristo. Hay un pecado que impide a la persona venir a la luz. La palabra de Dios dice, amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Uno puede saber qué es la verdad y no venir a Cristo, no creer en Cristo. Pero qué tragedia. Uno continúa en su pecado y de repente la vida termina. No está preparado. Cuando escuchaba el Evangelio no creía. Juan está presentando dos opciones. ¿Es serio? No descuide la oferta. La palabra de Dios nos asegura que Dios se indigna con los impíos todos los días. Dios no puede pasar por alto mis pecados. Dios tiene que juzgar el pecado. Pero ¿qué tal si Dios ya juzgó nuestros pecados en la persona de Cristo? Si Dios ha juzgado nuestros pecados en la persona de Cristo, no tenemos que sufrir por nuestros pecados. Por eso Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿qué más alternativas hay? Si uno rehúsa creer en Cristo, el único pago realizado en la cruz por nuestros pecados, y Cristo pagó toda la cuenta. Él pudo decir al final de su sufrimiento, consumado es. Cristo no vino al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la ausencia de sumisión a la palabra y la ausencia de reverencia a Dios, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La persona aquí en Juan capítulo 3 no tiene que hacer algo malo para ser condenado. Nada más. Aquí dice, versículo 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado. Qué bendición de creer en Cristo. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No tiene que hacer algo más para ser condenado. Ya es condenado por no creer en Cristo. Aquí Juan enfatiza la salvación, la vida eterna, se encuentra en Cristo, el Hijo. ¿Se va a responder usted creyendo en Cristo? ¿O rechazando la oferta? Descuidando la oferta. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene, no posiblemente tendrá. Pues la salvación me parece muy sencillo. Pero si usted no es salvo, ¿por qué no? La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué solemne es
cuando la ira de Dios está sobre la persona que no ha creído. Pero Dios es paciente para con nosotros. Él no, su juicio no ha caído sobre nosotros por su misericordia. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre la persona que rechaza a Cristo, que rehúsa creer. Ya es condenado, según Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que rehúsen creer enfrentarán el juicio. Pero no es necesario. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ponga su fe en Cristo. Y la promesa es aquí. El que cree en el Hijo. No dice el que se bautiza. No dice el que da más dinero que los demás. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ha creído en el Hijo? Uno dice, yo tengo mucha fe. Entonces, uno está creyendo su fe. No. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo, no en su fe, no en sí mismo, no en su religión, no en su imagen, no en un ídolo. El que cree en el Hijo tiene, no tendrá, tiene en el mismo momento vida eterna. Querido oyente, ponga su fe en Cristo. Creer significa aceptar que es la verdad. ¿Murió Cristo en la cruz por los pecados de usted? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios bendiga su palabra. Bueno, continuemos en el Evangelio, leyendo en el libro de Romanos, capítulo 5. Todas nuestras lecturas van a ser en Romanos 5. Vamos a leer varios versículos. Comencemos con el versículo número 6. Romanos 5 y versículo número 6. Así dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora miremos el versículo número 8 del mismo capítulo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a ver el versículo número 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y para terminar, vamos a leer el versículo número 1. Vamos a ir al revés. A leer Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, un tiempo atrás, yo estaba haciendo algo afuera y me caí y me lastimé el pie. Y hoy que me dolía. Y esperé varios días y por fin decidí ir a una emergencia, a eso se llaman urgent care, y me hicieron un diagnóstico y después vi que tenía que ir a ver al doctor, oficialmente. Y cuando llegué allá, me dolía mucho, por supuesto, y el doctor me dijo, no sé exactamente lo que está pasando,
pero tenemos que hacer un MRI, una resonancia magnética. Y él me dijo, todas estas cosas teníamos que hacer para poder diagnosticar el problema. Y yo empecé a pensar en lo que me iba a costar, y empecé a pensar en, ¿qué me va a decir? ¿Qué noticias voy a tener? ¿Qué está pasando con el pie? Pero por fin me decidí, bueno, tengo que hacerlo, porque yo quiero saber el diagnóstico, quiero saber lo que está pasando para por lo menos no hacer que sea peor la cosa, ¿cierto? Para por lo menos, aunque sean noticias malas, yo quería entender lo que estaba pasando con el pie que me dolía. Y en el sentido espiritual es también así. Aunque nos va a doler el diagnóstico, aunque quizás no queremos saber nuestra condición delante de Dios, es mejor que la sepamos, ¿cierto? Es como el doctor que te va a dar un diagnóstico. Es mejor saber las noticias que no saberlas, ¿cierto? Así que leímos en el libro de Romanos, capítulo 5. El libro de Romanos es un gran libro del Evangelio. Nos enseña muchas cosas en realidad acerca del pecado del mundo, acerca de las consecuencias del pecado, pero llegamos al capítulo 5 y es un capítulo muy personal. En realidad es un capítulo que nos describe cómo somos. Y en realidad no solamente cómo somos, pero quiénes somos. El Romanos capítulo 5 nos da una descripción de nosotros. En un sentido, nos da un diagnóstico de nuestro problema, porque nos aclara la condición nuestra delante de Dios. Vean a Romanos capítulo 5 como el diagnóstico de Dios. El diagnóstico que nos muestra nuestra condición frente a Dios. Así que hemos leído varios versículos, el versículo 6, el versículo 8, el versículo 10, y vamos a entender, al examinar esos versículos, vamos a entender lo que Dios dice de nosotros. Cómo Dios describe nuestra condición delante de Él. Así que miremos primero lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Diagnóstico número 1. Somos débiles. Estábamos hablando de eso antes en el ministerio, en la enseñanza acerca de la vida del creyente. Pero ahora estamos hablando de una persona que no es salva. Débiles. Ahora yo sé que muchos se creen muy fuertes, los jóvenes especialmente, ¿cierto? Los jóvenes como que llegan y toman... estaba hablando con Ángel antes acerca de instalar puertas con su papá. Y yo sé que esas puertas, yo miré una foto y son pesadas. Son de acero, tienen vidrio, tienen un marco y me imagino que hay que hacer harto esfuerzo para levantarlos y ponerlos en su lugar. Y hay muchos jóvenes, no sé si Ángel es así o no, que creen muy fuertes y pueden quizás levantar esa puerta y ponerla en su lugar. Yo ya no puedo hacerlo, quizás en tiempo atrás, pero ya no, cambian las cosas a través del tiempo. Pero las personas se creen muy fuertes y andan haciendo cosas impresionantes para demostrar lo fuerte que son. ¿Saben que en el sentido espiritual muchas personas son así también? Ellos tratan de hacer algo para impresionar a Dios con su fuerza espiritual. Me voy a portar bien, voy a ser un buen vecino. Hermano John estaba hablando antes acerca de dar dinero. Algunos piensan que pueden hacer eso, asistir a la iglesia, ser generoso, etc. Hay personas que quieren demostrarle a Dios que yo soy fuerte y que yo tengo todas estas cualidades buenas que ojalá me ganen el favor de Dios. Pero la Biblia dice que somos débiles. Somos débiles. Y cuando se trata de todas esas cosas que nosotros pensamos que podemos hacer para agradar a Dios, se me viene a la mente un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 14, y dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizás nosotros somos así a veces. Nos parece que podemos hacer todas estas cosas. Tenemos nuestro propio camino y así vamos a intentar alcanzar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que es el fin de nuestro camino es la muerte.
Hay un versículo en la Biblia que habla de que todos hemos pecado y estamos destituidos o estamos separados de la gloria de Dios. Por tanta fuerza que hagamos, no podemos acercarnos a Dios porque nuestra fuerza no es suficiente para cerrar esa distancia. Somos débiles, como dice Romanos 5 y versículo 6. Así que, primer punto del diagnóstico, somos débiles. Ahora miremos el versículo 8 para encontrar el segundo punto del diagnóstico. ¿Qué dice ahí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Ya sabemos que somos débiles. Ahora nos enteramos que somos pecadores. El segundo diagnóstico de nuestra condición delante de Dios. Otro problema identificado, y quizás esta es la raíz de todos los problemas identificados en este capítulo. Porque aquí tenemos la verdadera razón por nuestra debilidad. Es el pecado. Es algo que nos separa de Dios y que nos debilita, nos hace débiles. Cuando estábamos predicando en inglés antes, nos referimos al libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 22 y 23. Recién dije una palabra del 23, pero el 22 dice que no hay diferencia. Es decir, todos somos iguales. Todos somos pecadores, no importa todas las cosas que yo esté haciendo para tratar de ganar el favor de Dios. Yo soy un pecador. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dije antes. El pecado nos separa de Dios, nos destituye de Dios y nos debilita. Ustedes se acuerdan quizás cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Él los creó sin pecado. Ellos no tenían pecado en ese momento. Pero ellos pecaron contra Dios. Y hubo una separación. Hubo una separación entre Dios y la humanidad y el hombre. Y nuestra naturaleza, por supuesto, sabemos que es descendiente de ellos. Y por lo tanto nosotros somos pecadores. Y esto es muy importante entender. No es solamente que nosotros cometemos pecado, aunque sí lo hacemos, pero la verdad es que nuestro carácter, lo de adentro, es ser pecador. No solamente cometemos pecado, pero la Biblia enseña que somos pecadores. Somos pecadores. Y es en el mismo Romanos capítulo 5, un poquito más adelante, hay un versículo que habla de la desobediencia de un hombre. Y dice que por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Gracias al Señor, ese versículo tiene una segunda parte, que dice, así también por la obediencia de uno, sabemos quién es el uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Pero otra cosa que es muy importante entender cuando se trata de ser pecador, no hay pecadores buenos y pecadores malos. A veces nosotros pensamos así, ¿cierto? Por eso Romanos 3:22 dice que no hay diferencia. Todo pecado es contra Dios. Y Dios aborrece el pecado. Quizás usted se ha comparado a otros. Él es mucho peor que yo. En el mundo nosotros hacemos distinciones así, ¿cierto? Decimos, él es malo, él es muy malo, él es malísimo y él es el peor. Tenemos nuestra categoría, ¿cierto? En la vida miramos a los prisioneros. Estaba hablando antes con David y él estaba hablando de que él y su hermana trabajaban en una cárcel. Imagino que ven a personas muy malvadas, personas muy pecadoras dentro de la cárcel. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ellos sí que son los malos. Yo no soy tan malo como ellos. La Biblia dice muy claramente, mi amigo, que no hay diferencia. Dios no hace esa evaluación como la hacemos nosotros. El diagnóstico de Dios es, todos son pecadores. Y todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Así que somos débiles en el versículo 6 y ahora somos pecadores en el versículo 8. Vamos al próximo versículo, al versículo número 10, y leamos lo que dice ahí.
Porque si siendo enemigos, paremos. Ese es el tercer diagnóstico. La tercera diagnosis. Somos enemigos. Somos débiles, somos pecadores y ahora somos enemigos de Dios. ¿Ha pensado alguna vez usted que podría ser un enemigo de Dios? Eso suena muy drástico, ¿cierto? Enemigo de Dios. ¡Qué insulto! Yo no soy así, yo respeto a Dios. Quizás usted tiene una respuesta indignada. Pero la Biblia habla claramente de tener enemistad contra Dios. Romanos 8, dice que los designios de la carne, los deseos de la persona, son enemistad contra Dios. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, dice que el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínense, enemigo de Dios. ¿Será posible que alguien aquí podría ser un enemigo de Dios? Yo sé que nadie querría pensar eso. Pero si usted no ha apreciado el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y no ha creído en Él, usted es un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. Qué cosa tan drástica, tan directa, tan espantosa pensar que yo soy un enemigo de Dios si yo no soy salvo. Dios dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Y si menospreciamos el sacrificio que Cristo hizo y no creemos en Él, somos enemigos de Dios. Así que ahora estamos enterados de los problemas que tenemos, ¿cierto? Tenemos la diagnosis, digamos, completa. Somos débiles, no tenemos fuerza. No podemos alcanzar a Dios. Somos pecadores. Estamos lejos de Dios, separados. Y somos enemigos de Dios. Qué espantoso pensar en eso. ¿Cómo vamos a deshacernos de estos problemas? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Saben que la respuesta está en cada uno de estos versículos. La respuesta a esa pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a Dios?, está en cada uno de estos versículos que leímos. Leamos. En Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora vamos al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vamos al versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuál es la solución al problema que tenemos nosotros de la debilidad, del pecado y de la enemistad contra Dios? Cristo murió. Esa es la respuesta a esos tres problemas identificados en este capítulo. La clave está en la muerte de Cristo. El mismo Señor Jesús enseñó en Marcos capítulo 8. Él dijo, es necesario, no opcional. Es necesario que el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, padeciese mucho y ser muerto. Pero después dice resucitar, después de 3 días. Y vemos en las Escrituras que Jesús cumplió eso. 1 Corintios 15 dice muy claramente, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Estos mismos versículos nos dan más información acerca de ellos. Cuando leímos el versículo número 9, que no leímos antes, dice que somos justificados en su sangre. Somos declarados justos, justificados delante de Dios. También en el mismo versículo 9 que no leímos, dice, somos salvos de la ira de Dios. El versículo 10, que sí leímos, dice que somos reconciliados con Dios. Antes había separación, pero por la muerte de Cristo ahora hay reconciliación. Somos reconciliados con Dios. Y el mismo versículo 10 también dice que somos salvos por su vida. Esos son los beneficios de la muerte de Cristo. Justificación, salvación, reconciliación. Esos son los resultados
que porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero hay un resultado muy hermoso que yo quiero mirar en el último versículo que leímos, que es el primer versículo del capítulo, el versículo 1. Y así dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Paz con Dios. Pensamos en nuestra vida, una vida débil, una vida pecaminosa, pecadores, una vida de enemigos. No existía paz en nuestra vida, no teníamos paz con Dios. La persona que no es salva no tiene paz con Dios. La vida está llena de turbulencia, sin paz. Y el Señor Jesucristo murió para que podamos tener paz con Dios. Y así dice aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para traernos paz, para que podamos tener paz con Dios. ¿Le gustaría tener paz con Dios? Si alguien aquí no es salvo, ¿le gustaría tener paz con Dios? Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, quizás no comprende todo lo que ha sucedido, pero sabe una cosa: tengo paz con Dios. Porque mis pecados, mi debilidad, mi enemistad ya no están en contra de Dios. Hemos sido reconciliados y yo he sido justificado. Dios me ha declarado justo. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Cristo murió por mí. Cristo murió por nuestros pecados. La razón por la cual hay paz es porque en el momento que Dios salva, Él perdona tus pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Ese pecado que antes existía como un obstáculo entre la persona y Dios, una separación desde que comenzó en el huerto del Edén. Ahora esa distancia ya no existe, porque hay perdón. Dios perdona nuestros pecados no por lo que hemos hecho nosotros o lo que podamos hacer, pero por los méritos del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Así que en ese momento, cuando Dios salva, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, uno pasa de muerte a vida. El obstáculo del pecado se retira y ahora hay una relación con Dios. Una relación basada solamente en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Dios puede salvar hoy. Dios puede perdonar pecados hoy por una sola razón. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él llevó nuestros pecados. Él recibió en sí el precio por nuestros pecados. Nosotros teníamos que experimentar la muerte espiritual, según dice la Biblia. Pero Cristo murió y Él llevó en sí mismo, Él llevó la carga de nuestros pecados. Él llevó el precio, Él llevó la penalidad por los pecados cuando sufrió Él en la cruz del Calvario. Así que hoy día, si usted está en esa situación donde es débil, pecador perdido, o una persona que es enemigo de Dios, Dios le ofrece la salvación. Se la ofrece por medio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y qué hermoso sería para alguien aquí poder decir con certeza, basado en la palabra de Dios, que yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sería tan hermoso si alguien hoy pasara de muerte a vida. Espero que esa sea la experiencia suya, que usted tenga paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti una vez más, agradecidos por la realidad de la palabra de Dios que nos dice que aunque nuestra condición está tan mala delante de Dios, hay una oportunidad de reconciliarnos, de ser justificados
porque Cristo murió por nosotros. Pedimos que esa sea la experiencia de cada persona aquí, Padre. Bendice aquí en el Evangelio que se ha predicado, bendice la lección de la escuela dominical que se esté realizando. Y pedimos, Padre, que haya alguien que pase de muerte a vida hoy, que sea salvo. Nos encomendamos a ti para el día, pidiendo tu bendición y cuidado sobre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.